11 de la mañana con 18 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, en el espacio de divulgación científica en la mañana del 11. Doctor, bienvenido. Gracias, Marcelo. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer tenerlo aquí. Y bueno, y vía Zoom recibimos nuevamente a la doctora Laura Pradines, cirujana vascular. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Marcelo y Juan. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, un honor tenerla con nosotros este ratito. El tema hoy, doctor, son varices y úlceras venosas. Sí, esta es como la segunda, entre comillas, Exacto. clase de enfermedades, ¿no? Vasculares de las piernas y los pies. Y es una consulta muy frecuente, las varices, una consulta muy frecuente. Las varices y las varículas y las úlceras, que es la consecuencia de esta enfermedad con el tiempo. Estaba leyendo a nivel internacional que la enfermedad venosa de las piernas afecta entre el 10 al 40% de la población en general y después de los 50 años a la mitad de la población. O sea que es una enfermedad sumamente frecuente, pero hay que diferenciar bien qué son las varices, qué son las varículas, qué es una úlcera venosa. Una consulta frecuente vienen por esas arañitas vasculares muchas veces que les explicamos que en principio, lo va a aclarar Laura después, tiene más componente estético que funcional. Es una enfermedad más estética que funcional. Y después las varices, que lo vamos a explicar en forma muy sencilla. Las varices son venas dilatadas. Las venas tienen válvulas para que la sangre suba hacia el corazón, de los pies hacia el corazón. Cuando estas venas se dilatan, las válvulas no cierran bien, las válvulas hacen esto para arriba, no cierran bien, quedan abiertas. Entonces, ¿qué pasa? La sangre vuelve para atrás y ese peso de la sangre, Laura me está escuchando porque no soy lo más académico, pero lo hago bien, en forma bien sencilla para que la gente entienda. Ese peso hace que las venas se vayan dilatando. Hay varios factores de riesgo: la obesidad, el estar mucho tiempo parado, el sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio. Hay un componente genético importante que contra eso no podemos actuar, o sea que si tu abuela tuvo varices, tu madre tiene varices, altas chances de que vos, si no te cuidás, tengas varices también. Entonces, la obesidad, el sedentarismo, durante el embarazo, como aumenta la presión en el abdomen y le cuesta a la sangre volver hacia el corazón de las piernas, pueden aparecer varices. Bueno, el tabaquismo aumenta el riesgo de varices. Ciertas actividades, profesiones como ser mozo, ser guardia de seguridad, o algunos taxistas, o gente que está mucho tiempo o parado o sentado también, porque aumenta eso disminuye el retorno venoso de las piernas y hace que estas varices aparezcan. Que la gente muchas veces consulta porque les parece que es un tema estético nada más, cuando aparecen esos troncos venosos dilatados, pero a la larga genera un problema funcional y de buena irrigación de la pierna. Esas varices, si uno no se tratan, pueden terminar generando lo que se llama manguito esclerotrófico, que se van depositando sustancias debajo de la piel porque la sangre queda como, entre comillas, estancada, y va generando una inflamación crónica en la pierna. Esa pierna se dematiza, se hincha, empieza a cambiar de color y empiezan a aparecer con el tiempo las famosas úlceras, que cuestan muchísimo cerrar, que Laura es una experta en el manejo de esto. Entonces, Esos son los arañitas que estas decía. son, las úlceras es el extremo y esto es el otro extremo, que Laura tiene mucho más experiencia, o sea, le voy a pasar la palabra a ella. Consulta muy frecuente, sobre todo en mujeres, porque las mujeres tienen más predisposición también a tener varices por un tema hormonal y genético. Entonces, la consulta muchas veces es de mujeres que empiezan con estas arañitas, y no siempre los que tienen estas lesiones pequeñas, estas arañitas vasculares, van a ser los grandes troncos venosos varicosos. Doctora Pradines, se nos ocurre pensar, bueno, obviamente usted es la experta en este tema y el doctor Sanguinetti es un médico, obviamente, que es una palabra autorizada, pero el doctor decía, bueno, es más un tema de repente estético en un estadio de esta enfermedad y capaz que no se le da la importancia que realmente tiene, pero esto puede llegar a tener consecuencias muy graves para la persona. Ahí está, claro.
La patología venosa en sí, todo el grupo de la patología, es una patología sumamente frecuente en la población, como decía el doctor Sanguinetti. El 60% de la población en algún momento de su vida va a tener una patología venosa. Lo que se llama todo este grupo de patología venosa es la insuficiencia venosa, que es crónica, porque esto está en el tiempo. Esta enfermedad la tienen crónicamente. Entonces, de lo que hablamos es de la insuficiencia venosa crónica, que como dijimos, 60% de la población la tiene. La gama de patología es sumamente variable, desde situaciones clínicas que son más bien estéticas, que es la presencia de varículas o de arañitas, como la población lo conoce, hasta patología sumamente grave, como es el otro extremo, lo más grave, el grado máximo, que es la úlcera venosa. Pero más allá de quedarnos con que es una cuestión que es estética, porque solamente las varículas podríamos ubicarla dentro de la estética o de la fleoestética, todo el resto tiene consecuencias malas sobre la persona. Entonces, primero recordar que la sangre venosa sube a través de los miembros inferiores a través de dos grandes sistemas. Un sistema venoso profundo, que es el más importante, que es el que acarrea el 90% de la sangre. Y esto precisa de la impulsión a través de las masas musculares de la pantorrilla, que con cada paso de caminata, se va impulsando, se va apretando las venas con la contracción de los músculos de la pantorrilla, y esto permite el ascenso de la mayoría de la sangre que va por el sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial, que es el que generalmente tiene una traducción clínica, sube el 10% de la sangre restante, pero cuando se vuelve dilatado y se vuelve insuficiente y las válvulas de este sistema venoso superficial no funcionan adecuadamente, se genera un estado de hipertensión venosa en los miembros inferiores. O sea, la sangre queda retrasada, queda enlentecida en las piernas y en los muslos. Y es lo que va empezando a generar lentamente con el tiempo las diferentes patologías. Lo que estamos habitualmente y la gente conoce son las varices, la presencia de esos troncos venosos que caminan por la cara interna del muslo, de las piernas, que son paquetes varicosos que suelen dar sintomatología a las personas. Da dolor, da pesadez, es una de las causas más importantes de dolor, sobre todo en las mujeres, porque esta patología es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y da esta sensación de dolor, de pesadez en las piernas con el correr del día, generalmente en la tardecita, donde está todavía agravado por algunas situaciones de trabajo, por ejemplo, aquellas personas que trabajan todo el día de pie, como puede ser atrás de un escritorio, o un mozo, una peluquera, un guardia de seguridad, que están todo el día o mucha parte de sus horas laborales parados. Entonces esto genera más hipertensión venosa y aparece toda la sintomatología. Pero afortunadamente hay tratamientos para tratar de revertir ese estado de hipertensión venosa. O sea, sacar de alguna manera estas vías superficiales venosas que no están cumpliendo ninguna función y redireccionando el flujo sanguíneo por el sistema profundo, que es el que funciona adecuadamente. ¿Qué papel juega el sobrepeso, verdad? Porque vemos de repente que la persona, más allá de que el sobrepeso de repente no sea un desencadenante, pero sí la persona que tiene varices y que tiene sobrepeso como que tiene un problema mayor, y ni que hablar si todavía desempeña tareas de pie, ¿no? Correctamente. En lo que se refiere a la etiopatogenia de la patología venosa, lo que más influye es la herencia, es lo genético, es la carga genética que cada uno trae para desarrollar esta dilatación, esta insuficiencia venosa. Pero luego hay una cantidad de factores que son los que uno puede ir modificando, que perpetúan y que agravan esta insuficiencia venosa. Y dentro de ellos está todo aquello que aumente la presión venosa en los miembros inferiores. Uno de los elementos principales es el sobrepeso. Entonces, el mantener un peso adecuado es fundamental para disminuir la hipertensión venosa. El sedentarismo, el no realizar actividad física, justamente como decíamos, en cada movimiento, en cada
caminata o en cada corrida o en cada pedaleada se van contrayendo los músculos de la pantorrilla, que se les llama el corazón venoso periférico, porque su función es justamente bombear, apretar las venas que hay en las piernas, para que de esta manera de fuelle, favorecen el ascenso de la sangre desde los miembros inferiores. Entonces el sedentarismo es un elemento en contra y es uno de los elementos que debemos de decirle al paciente que debe de revertir. Hay estados hormonales que también favorecen la hipertensión venosa. El embarazo, por un doble efecto, por el hormonal y porque el crecimiento del abdomen aprieta las venas de la pelvis y también favorece una hipertensión venosa que puede agravar la insuficiencia venosa que esa mujer tenía previamente. Esos son los principales elementos a tratar de revertir cuando se genera esta hipertensión venosa. Hay veces que de repente, sin llegar a ver esos troncos venosos que se ven en las imágenes, la persona puede notar que subcutáneamente se nota el color de las venas, que no está inflamado, pero que se nota claramente el recorrido de las venas. ¿Eso es un estadio previo a la varice o no necesariamente? Exactamente. Hay una clasificación que es sobre todo clínica, que se llama la clasificación SEAP, que fue descrita hace muchos años, que va mostrando clínicamente cómo hay una progresión de la enfermedad, desde un estadio 0 hasta un estadio 6. Los primeros estadios son la presencia de arañitas, de varículas, de telangiectasias. Luego aparece el edema, luego aparecen las venas, luego aparecen los trastornos tróficos, esos trastornos que se ven en el tercio inferior de la pierna, de las personas que tienen varices, que tienen un color amarronado ya en el tercio inferior, que tienen la piel más afinada, que tienen unas cicatrices blancas, que ya empiezan a haber trastornos tróficos a nivel de las piernas, justamente en la zona más declive, que es la que está más contra la gravedad, por esa hipertensión venosa crónica. Y el último estadio, y el más grave, y el que invalida mucho a la persona, es la úlcera venosa. Entonces, debemos detectar los estadios primarios para evitar esa progresión o para revertir los factores de riesgo que se puedan ir revirtiendo. Con respecto a la úlcera venosa, me gustaría decir algunas cosas porque es una patología que es muy frecuente en la población. Hasta un 3% de todos estos pacientes que tienen insuficiencia venosa van a tener una úlcera venosa y fundamentalmente afecta a personas de 50 años o más. Y lo que más determina la presencia de la úlcera venosa es el impacto que tiene en la calidad de vida. Estas personas con úlceras venosas suelen tenerlas por larga data, suelen ser difíciles su cierre, su cicatrización, también alteran la calidad de vida, van llevando al paciente a un aislamiento social porque son lesiones, úlceras que mojan, que duelen, que lo alejan de reuniones sociales porque tiene, por ejemplo, la ropa, vive permanentemente con la ropa manchada o mojada a nivel de la úlcera, pueden tener olor, puede tener dolor, entonces van aislando al paciente y marcan sobre todo una calidad de vida que es bueno tratar de revertir esa situación de la presencia de la úlcera venosa. Agradezco todos los aportes que nos da Laura, que es mi referente local. Yo le mando muchos pacientes acá del hospital a la unidad del Hospital Pasteur, que por suerte existe y la coordina ella. Lo que dijo Laura es fundamental. En la pierna nosotros tenemos un segundo corazón, que está en los libros, ¿sí? Es un corazón periférico. Uno cuando camina, cuando hace ejercicio, cuando se mueve, bombea la sangre de las piernas hacia el corazón, hacia el abdomen y del abdomen al corazón. Por eso es fundamental moverse, por eso es fundamental hacer ejercicio. Todos deberíamos hacer ejercicio. Si tenemos un componente genético que nos predispone para tener varices, tenemos que empezar a hacer deporte. ¿tá? Hay que empezar a hacer deporte, abandonar el tabaco, evitar el sobrepeso. En el embarazo uno puede seguir moviéndose, si hacía deporte antes no tiene por qué suspenderlo. Y cuando aparecen las primeras lesiones o las primeras varices o empiezan con edemas, consultar precozmente con su médico, que los puede derivar al cirujano general. En el interior todavía
los cirujanos generales manejamos esta patología, cada vez se desplaza más hacia el hiperespecialista, como es el cirujano vascular, y dentro de los cirujanos vasculares, los especialistas, los flebólogos, especialistas en venas, como lo es Laura. Y una de las recomendaciones primeras que hacemos, después me corrige Laura si no es así, es usar las medias de descanso, que le dice la gente que son las medias elásticas, sobre todo para la gente que está mucho tiempo parada. Yo en mi profesión, que estoy muchas horas parado, tratamos siempre de usar medias de compresión externa. Y yo le digo a los pacientes... Las da el BPS gratis, ¿no? Las da el BPS gratis, los médicos las podemos recetar, y usándolas uno está como operado. Yo le digo a la gente, usted si usa las medias está como operado. Por supuesto que en verano que hace calor, o si trabajan muchas horas, y eso a veces molestan, pero realmente una creo que las mejores medidas para prevenir, ya si uno trabaja en una actividad que está más de 8 horas parado u 8 horas parado, las medias elásticas son muy buenas. Después hay medicación, vía oral, venotónicos se llaman, que sirven para mejorar el tono de las venas. Y después hago como una suma porque hay manejos mínimamente invasivos, que seguramente nos va a comentar Laura, de las varices de las venas, y manejos quirúrgicos un poco más agresivos, ya para enfermedades un poco más avanzadas. Eso para prevenir la aparición de úlceras. Incluso cuando hay úlceras, se hacen manejos mínimamente invasivos para mejorar la cicatrización de las mismas. Y como Laura es la experta en eso, y les digo la verdad, yo hace años, creo que de las últimas varices que operé fue contigo, Laura. Después me alejé de las varices para siempre, pero sí me enfrento a las úlceras todos los días, todas las semanas. En la policlínica de ACE, por ejemplo, no hay menos de 10 a 20 pacientes con úlceras. Es de la patología más frecuente que veo en salud pública, después de las hernias, las vesículas, y que son realmente un calvario para los pacientes. Es un calvario. Están meses, años curándose. Cuando la úlcera cierra, empieza a trabajar de vuelta, y a veces son trabajos que son feriantes y están todo el día parados, y la úlcera vuelve, y es un ciclo importante que es difícil de cortar. Por eso la prevención, y hacemos este tipo de charla para que la gente cuando está en estadios iniciales pueda consultar y prevenir las complicaciones. Doctora, ¿algún concepto final como para redondear la entrevista? Sí, justamente con respecto al tratamiento, como siempre, primero prevenir. Cuando uno ve que ya tiene trastornos tróficos, cuando tiene varices, bueno, consultar. Como decía Juan, el uso del sostén elástico es fundamental en toda la patología de la insuficiencia venosa. Pero cuando ya están instaladas las varices o cuando está la úlcera, existen tratamientos, procedimientos para ablacionar o cerrar los troncos venosos superficiales que están incompetentes. Clásicamente fue la cirugía de las varices, que ya prácticamente hoy están dejadas de lado porque existen procedimientos mínimamente invasivos que tienen tasas de cierre, como es la radiofrecuencia que hacemos aquí en el hospital, en el departamento de flebología, que dan tasas de cierre de éxito, de cierre de los troncos insuficientes, todavía mucho mejor que lo que es la cirugía convencional, junto al sostén elástico, que son las medias, las mal llamadas medias de descanso, y el tratamiento local de las úlceras venosas. Esto es lo que le da al paciente las mejores garantías para revertir esta situación de hipertensión venosa que tiene. Pero como recalcamos, es la prevención, tratar de evitar de llegar a los estadios finales de la patología venosa, de realizar ejercicio, de usar las medidas de descanso y la consulta precoz para justamente tratar de frenar o detener a tiempo esta alteración hemodinámica que tiene el paciente. Doctora Laura Pradines, le agradecemos mucho por estos minutos y por su aporte científico, profesional y académico. La agradecida soy yo, quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, otro aporte muy importante en este espacio, doctor. Tratamos de traer patologías de todos los días, frecuentes, enseñarle a la población que son las varices, son venas dilatadas, tienen tratamiento, es súper frecuente, más de la mitad de la población después de los 50 años, la enfermedad empieza en la juventud, a partir de los 20, 30 años, sobre todo si hay componente genético, y evitemos las complicaciones graves.
¿tá? Hay tratamientos para hacer y cuanto forma más precoz tratemos esta enfermedad, más fácil es de solucionar. Las arañitas vasculares pueden llegar a ser estadios iniciales, pero hay gente que tiene arañitas y nunca va a ser varices, ¿tá? Y son las telangiectasias. Y la solución es cosmética, ¿tá? Por eso la gente va, pues mañana nos van a consultar todos los pacientes con las arañitas y le decimos, mire, esta solución es cosmética porque usted no tiene varices y puede que no vaya a tener varices. Está clarísimo. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, un gusto tenerlo y también agradecerle el aporte científico y académico que hace a este espacio de divulgación científica. Gracias, Marcelo. Un placer. Hacemos una pausa, son las 11:38 de la mañana, ya venimos.